Ya, ah, en esta mañana damos gracias a Dios una vez más porque nos permite compartir su palabra. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y Él es el que habla por medio de sus siervos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias una vez más por tu misericordia, por la compasión que tienes, Señor, y hacia nosotros y la oportunidad que nos das diariamente. Te doy gracias, Señor, porque pudimos ir una vez más a compartir la Escritura en México, compartirlas con las personas que están necesitadas de escuchar la verdad. Te doy gracias porque nos llevaste con bien y nos has traído con bien. Bendice a cada una de las personas que participó el día de ayer y al grupo de evangelismo que está trabajando con nosotros. A cada uno, Señor, que tú lo conoces. En esta mañana yo te doy gracias por todo lo que hace diariamente en nuestras vidas. Sabemos que cuando te buscamos en espíritu y en verdad, sabemos que a ti te agrada. Esta mañana, Señor, habla a cada una de las personas que han sido defraudadas en diferentes congregaciones por diferentes hombres que no tienen temor y se llaman cristianos. Te doy gracias, Señor, y sé tú el que trates con cada uno en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Este tema de esta mañana es algo que en muchos lugares no les gusta, especialmente las personas que, es triste decirlo, que tengo, son personas que tienen el conocimiento de la palabra, pero no aceptan el consejo. Porque cuando Dios habla, Él conoce tu pensamiento, conoce tu corazón y la reacción que tienes cuando escuchas algo que el Señor te quiere corregir. Vamos a compartir nuestra escritura una vez más en el libro de 1 Timoteo, capítulo 3. El Señor nos habla a tiempo, nos da un aviso primero para que nosotros recapacitemos antes de que el castigo llegue. Dice así su palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad.
Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Número 6, 3, 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Sabemos que es una gran responsabilidad para un siervo de Dios, pero miramos aquí las recomendaciones que cualquier persona lo puede comprender muy fácil. Sabemos que la palabra de Dios es viva y que es poderosa. Tal vez cuando usted estuvo en la iglesia, alguien le dijo: oh, tú ya estás muy bueno, tienes mucho conocimiento y puedes predicar. Y muchas veces se le pagan los estudios a los muchachos o a los pastores, a las personas que sienten el deseo. Pero parece que hay algo que no se hace correctamente. Si alguien desea el obispado, es algo muy bueno. Sabemos que cuando se habla del obispado, se está hablando de personas de mucha experiencia, de mucha capacidad, que han vivido día a día trabajando para Dios. Pero a muchos, porque hay una persona que es muy elocuente, hay mucha persona que se viste muy bien, le dice: oh, usted está bien para pastor. Y hay quien se lo cree, pero no les explican que ser cristiano y ser un siervo de Dios no es fácil. La emoción y el entusiasmo se pasa, pero no se le aclara o porque se relaciona a su familia, le da un privilegio especial y no le hace ninguna pregunta. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás en tu hogar? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo te comportas en tu trabajo? Tal vez usted es pastor y nunca le preguntaron eso. Que se escudriñara usted mismo. Porque la palabra de Dios dice que Él no usa a alguien que no tenga conocimiento, porque puede tener una memoria, un cerebro muy inteligente, puede memorizar la Biblia, pero no hay amor en su corazón. Y principalmente el llamado no ha sido de Dios. Comentábamos este tema porque encontramos que en diferentes partes conocemos diferentes pastores, conocemos la congregación y muchas veces es triste. Nosotros, nuestro ministerio es trabajar con las personas que no conocen de Dios. Pero sabemos que los apóstoles, que Dios los usó grandemente, compartían en diferentes lugares.
y compartían las escrituras en los templos y en las congregaciones. Pero nuestro llamado ha sido para ganar almas. Lo he mencionado esto, que cuando tratamos estos temas y llegamos a una iglesia, cuando compartimos que hay una situación muy humildemente, que la congregación está sufriendo de una u otra forma y muchas veces están siendo golpeadas, están siendo manipuladas, y lo primero que sucede cuando hemos llegado a la iglesia, he tenido un grupo de personas y que me dicen, y hasta los mismos pastores encargados de la iglesia, he tenido oportunidades que me dicen, como usted es el invitado que va a predicar el día de hoy, quiero que hable de este tema, porque la congregación está rebelde. Y escuchar esto de uno que se llama siervo de Dios quiere decir que uno puede caer en el mismo error. Y les he tenido que decir, ¿por qué no se escudriña usted primeramente? Y muchas veces las personas que casi los tenemos como enemigos es cuando se les llama la atención o se les da un consejo. Cuando el Señor nos pone o nos lleva a hablarle a la persona que no conoce de Dios, recibe el Evangelio con alegría, con agradecimiento, con lágrimas. Es maravilloso poder estar ahí en ese momento. Nosotros le damos la honra y la gloria de Dios, que nos ha llevado a diferentes lugares y a ganar almas para Dios, que tienen años. Todavía continúan perseverando en la sana doctrina. Porque Dios trata directamente con la persona que le abre su corazón. Me decía una señora mayor ayer, decía, yo soy cristiana. Yo le daba la bienvenida a la célula y le explicaba lo que nosotros hacemos. Y le pregunté que si ella pertenecía a alguna organización y que era bienvenida, porque nosotros solo compartimos la palabra de Dios y tratamos de obedecer la palabra de Dios, vivir conforme Dios manda. Es una persona, estamos trabajando con personas de la tercera edad, y me dijo, yo soy cristiana. Oh, le digo, me alegro, porque aquí también nosotros somos cristianos. Y con mucho respeto le pregunté si ella leía las escrituras. No, me dijo, yo soy cristiana, dijo, pero pues no he leído las escrituras. Y sabemos que hay millones alrededor del mundo que se llaman cristianos y solo abren la escritura cuando hay un terremoto, pero no saben ni entienden lo que leen. Y muchas veces en la congregación se llaman cristianos y son oidores únicamente, pero no hacedores de la palabra de Dios. Y
Como a los barrios que vamos, hay lugares que está difícil de caminar, pues es por calles que están muy malas o caminitos así de piedra. Y ella, pobrecita esta señora, se cayó por venir a escuchar palabra. Y ya le pregunté, ¿usted que estaba quejándose, que le dolían sus rodillas? Y dijo, pero estoy bien, ya llegué. Y le dije, ¿me permite que haga una oración por usted? Oh, sí, me dijo, claro. Y le dije, ¿usted sabe que Dios la escucha en este momento? Y que Él fue el que la trajo en este día. Me contaba que había caído de rodillas. Y me golpeé aquí, me golpeé allá. Y le dije, muchas veces tenemos que llegar a Dios. Y Dios se agrada cuando llegamos de rodillas. Pero Él no se agrada que usted se haya raspado sus rodillas. Pero lo que está viendo Él, la disposición que tiene, que usted le dijo, yo me voy. Voy a estar aquí hasta que terminamos nuestro estudio. Y oramos por ella y le dije, mire, nosotros no le pedimos a las imágenes, no le pedimos a la Virgen. Y sin ofenderla y con mucha educación, le dije si sabía ese rezo que todo el mundo lo está diciendo una y otra vez. Y le dice ese rezo, todo el mundo lo conoce, que dice, Dios te salve María. Y le hizo efecto, dice. ¿Por qué le estamos pidiendo que la salve? ¿Verdad? Y ya nos tomamos el tiempo para explicarle, pero lo más maravilloso es que con amor todo es posible. Esta señora se fue feliz y cuando oramos por ella me dijo, sí creo que Dios me escucha. Y le dije, usted no necesita a nadie, tiene que hablar directamente con Dios. Porque nosotros somos sus hijos y estamos hechos a su imagen y semejanza. Y se fue muy feliz. Y tuvimos a los hermanos que estaban allí, se quedaron sorprendidos porque dice, si nosotros mencionamos a la Virgen, con nosotros se enojan. Pero la Biblia dice que mi pueblo padece porque no tiene conocimiento. Estamos ya en el 2020 y hasta los muertos los están haciendo santos. La Biblia lo hemos compartido que dice claramente que los muertos nada saben. Pero se les ha hecho creer que hacen milagros. Y seguimos compartiendo. Terminamos con nuestro estudio, con la evangelización. Y mi esposa y yo siempre andamos en la misión. Pero veníamos felices. La bendición que llevamos para México por la necesidad que hay de los ancianos. Esta vez no nos pararon, no tuvimos que pagar y así fue el regreso. Y le decía, siempre nuestra oración,
es ponernos de las manos de Dios y que Él tome control. No tengo quien me ayude a manejar. Veníamos cansados, pero Dios nos trajo con bien y felices. Y estamos viendo que las personas que están llegando es porque Dios las lleva. Unos por atrasos que tenemos en el camino, ponemos una hora que llegamos a las 10 de la mañana y ayer llegamos a las 12 del día. Pero teníamos unas personas que en otras ocasiones han llegado desde las 9 de la mañana. Estamos hablando de personas idólatras. Y ahí estaban esperando. Así que si tú eres siervo de Dios y no pones en práctica en tu vida personal, que tiene que ser irreprensible, un siervo de Dios, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobiernes bien tu casa, que tengas a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Número 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Te has hecho tú alguna vez estas preguntas? ¿Cómo te sientes? Hace varios años estuvimos en Sudamérica, donde llegan pastores de todo el mundo y a compartir, a hablar de sus experiencias y de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Unos pastores de un grupo como 40, 50 pastores que estábamos en el mismo grupo. Uno, cuando estábamos en la reunión, empezó a hablar que quería vender teléfonos. Otro empezó a hablar de una ropa carísima, de un beisbolista muy famoso. Y cada quien, unos que querían ir al mercado a comprar cosas típicas, y empecé a escuchar varias cosas ahí. Pero el Señor ponía en mi mente, porque teníamos un turno cada uno. Andaba con una persona que tiene su vida dedicado a predicar el Evangelio en África y en diferentes países, donde arriesgó su vida muchas veces. Y estábamos sentados a la par y todos estaban hablando. Y el Señor me decía, ¿por qué no les preguntas, les haces esta pregunta? Y sin pensarlo, cuando Dios te manda que tienes que hablar, no tienes que quedarte callado, porque te vas a hacer uno del montón. Y me decía el Señor, dile que cierren sus ojos por 5 segundos. Y sí, me llegó mi turno y se los dije a todos los que están aquí, por favor, quiero que cierren sus ojos 5 segundos. Pues habían doctores muy preparados, con grandes iglesias y hablando muchas cosas, pero andaban en la carne. Cierre sus ojos 5 segundos, por favor.
Y sí, queriendo y no queriendo, cerraron sus ojos. Y el Señor me decía, ya cuando terminaron los 5 segundos, ahora pregúntales o diles que cuando se vayan a su casa, cada uno de los que están aquí, se miren en un espejo y recapaciten qué clase de cristiano son. Unos se quedaron muy serios y otros hicieron comentarios que no les agradó. Y les dije, en un año más los quiero ver, para ver si escucharon el consejo. Y les empecé a preguntar, uno por uno, en los 5 segundos, ¿qué fue lo que tú viste? Y empezamos, nada. Aún el obispo que estaba cerca a mi derecha, le pregunté, fue el último, y le dije, ¿y usted? ¿Qué fue lo que Dios le enseñó en esos 5 segundos? Y me dijo, nada. Y pues me estaba sintiendo yo triste, pero hubo alguien que no me había contestado, porque en el momento de su turno él estaba orando. Y pues ya estaba yo triste. Y me dijo, mire, yo falto, él faltaba, ¿no? Y le dije, hermano, ¿lo puede compartir lo que el Señor le enseñó en ese momento? Y me dijo, cuando yo cerré mis ojos, empecé a sentir un fuego dentro de todo mi ser. Sentí la presencia de Dios y me daba cuenta de la clase de cristianismo que estamos practicando. Y se puso a llorar. Dije, Señor, tú siempre tienes siervos que nadie los reconoce, a nadie le interesa, pero tú tienes un pueblo, como lo hiciste hace 2000 años en las iglesias primitivas. Siempre había un grupo, y hasta el día de hoy, que no dobla sus rodillas, que obedece tu palabra, y que por tu misericordia tú lo mantienes firmes y fieles hasta que tú vengas. Si tú nunca te hiciste esas preguntas, yo te insto a que tú lo hagas. No sigas cayendo en el error y te equivoques. Ya es tiempo que vivas conforme las Escrituras. Sabemos que a Dios le agrada adoradores en espíritu y en verdad. Y personas que tienen años que predican aquí y allá no saben qué es adorar en espíritu y en verdad. Las Escrituras dicen que nuestro espíritu clama dentro de nosotros y está en comunicación con Dios. Si usted ha escuchado y conoce esta Escritura, empiece a escudriñarse y decir, Señor, te estoy fallando en esta forma, pero no quiero hacerlo ya más. Va a tomar un segundito en un versículo más, en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, que dice así, ponga atención. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, escuche, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El Espíritu dice claramente que en los tiempos que estamos viviendo la oposición al Evangelio, la persecución al Evangelio. Lo estamos viviendo en países europeos, en África, Asia, hasta este día. Pero si están dispuestos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Miraba un comentario de un muchacho en un rancho que un día él tuvo una duda y le preguntó a su compañero, le dijo: ¿usted es cristiano? Lo miraba feliz, ¿verdad? Y le dijo: sí. Pero él andaba buscando a alguien que le hablara de Jesucristo. Y este hombre le dijo: mira, toma este libro. Y el muchacho, sin ningún conocimiento, tomó ese libro, pero no era una Biblia. Era un libro que habla muy bonito, pero es un evangelio no inspirado por Dios. La Escritura dice claramente: si viene alguien de estos mentirosos o falsos profetas y te dice algo que no es conforme a las Escrituras, no lo aceptes, ni aún los invites a tu casa. Hay tanta gente que, como este joven, quiere saber, quiere buscar algo. Pero si usted no habla conforme a la palabra, se equivocó. La Biblia dice que aunque un ángel te venga a predicar otro evangelio, no lo aceptes. Pero sí está cayendo gente diariamente. Dice que estas personas teniendo cauterizada la conciencia. Ustedes han oído que se prohíbe casar, que se manda de abstenerse de alimentos, que no hagas esto, que tienes que hacerlo solo en un día, porque si no ya te condenan. Y si usted lee la Escritura y habla con Dios, va a poder hablar claramente. Las Escrituras dicen: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Él viene pronto y seguiremos hablando hasta que Dios lo permita. En el versículo 4 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios
y por la oración es santificado. No está hablando de un rezo, una oración de poder es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida. A todas las personas que participan en este día, que Dios lo bendiga. Pero si quieres servir a Dios, párate enfrente de un espejo y mírate detenidamente. Y Dios te va a permitir que mires verdaderamente quién eres antes de que llegue el castigo para todos esos ministros falsos. Esta mañana le agradecemos a todas las personas que están haciendo su trabajo en diferentes países. Les pedimos por cada siervo, sabemos que Dios los protege, y les pedimos que los libre de la tentación y que nunca se aparten de seguir de la mano de Dios. Nunca Dios nos va a fallar. Vamos a orar. Gracias una vez más en este día, Señor, que estamos aquí porque es tu voluntad. Te doy gracias, Señor, por todas las personas que están sintiendo el deseo de ser proveedores a todos aquellos que necesitan, Señor. Especialmente esas personas que sus hijos los han abandonado, no los quieren atender en ningún lado porque económicamente están mal. Yo te pido que nos uses, Señor, grandemente, que cuando ponemos manos en un enfermo, nosotros creemos a tu palabra, que dice que los enfermos sanarán. Para ti no hay nada imposible. Te doy gracias, Señor, y te pido que seas tú el que hables a cada momento. Bendice a cada uno en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.